Buen día, mi nombre es Cristian Jair Vilches Díaz y soy estudiante de la Escuela Profesional de Derecho, perteneciente al Instituto Universitario del Estado de México. Es de mi agrado saludarles y bueno, hoy vamos a hablar de un tema pues importante, en específico un libro de el autor Miguel Carbonell, uno de los juristas más importantes de todo México y que bueno, es muy gratificante ver cada una de sus conferencias y pues diferentes pláticas que tiene, ¿no? En uno de sus libros, bueno, en el cual nos vamos a referir el día de hoy, que es Cartas a un estudiante de Derecho, pues nos habla de muchos temas variados, muchos temas importantes, la carrera, la trayectoria que tiene un estudiante de derecho y bueno, algunas recomendaciones que yo la tomo como alguna enseñanza que él obtuvo durante toda su carrera y que bueno, que se le puede pedir al señor Miguel Carbonell. Bien, pues vamos a comenzar con el tema o la carta número uno, ¿no? En la carta número uno, Miguel Carbonell pues plantea, se explaya un poquito en relación a lo que es esta transición que tenemos todos los estudiantes de Derecho, yo creo que estudiantes de todas las carreras. Sin embargo, pues él nos habla a los estudiantes de Derecho, ¿no? Esta transición que tenemos de la preparatoria, del nivel medio superior, al nivel superior, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema importante para él, esta transición completamente distinta. Así que Miguel Carbonell nos habla de la transición que viven todos los estudiantes de Derecho, y bueno, en específico los estudiantes de Derecho, porque pues en general todas las carreras es una transición completamente distinta del nivel medio superior. La preparatoria, todos estamos acostumbrados a lo mejor un ritmo de trabajo un tanto más lento. Miguel Carbonell estudia en la UNAM y bueno, es así que él tiene una transición completamente distinta, ¿no? Bueno, la UNAM, una de las mejores, sino que es la mejor, ¿no? La mejor institución académica, pues a nivel nacional en cuestión de universidades. Y bueno, interesante lo que nos plantea las prioridades que le da él a su vida. Nos habla de que muchas cosas tenemos por ahí que nos podrían distraer de nuestro objetivo, algunas fiestecillas que por ahí podemos tener, es una interpretación, ¿verdad? Él nos habla de priorizar las cosas de la universidad, todo lo que te sirva de la universidad va a ser lo que te va a ayudar a salir de esta carrera tan interesante. Y bueno, él completamente cambia su perspectiva, aprende un poquito del nivel de investigación que existe, ¿no? El nivel de investigación que existe, ya lo ha dicho él, ¿no? En sus conferencias, siempre leer va a ser lo que te va a hacer grande, y lo dice y lo repite mucho, ¿no? Leer, siempre lean, chavos, lean, porque eso va a hacer que se cree un abogado, un licenciado completamente preparado. Y es así que él nos plantea su transición, nos plantea el priorizar, el investigar, y es así que él llega a la licenciatura en Derecho. Y bueno, esto es que en general lo que es la primera carta del libro Cartas a un estudiante de Derecho. En la segunda carta, Miguel Carbonell nos plantea, bueno, la segunda carta, disculpen, hábitos de estudio que nos hace falta muchos estudiantes, y no en general, no en particular de la carrera de Derecho, sino más bien en todas las carreras, y en realidad en todo México tenemos una falta de hábitos de estudio como estudiantes, ¿no? Muchas veces nos limitamos en los hábitos de estudio en el que, bueno, podré estudiar 2 horas, pero prefiero pues estudiar solamente 15 minutos, ¿no? Es ahí que Miguel Carbonell nos habla de la manera en el que él pues estudiaba, se turnaba sus horarios, y vamos a leerlo textualmente. Miguel Carbonell aprovechaba su tiempo, dormía 8 horas divididas en 2 partes. El primer turno era de las 5 de la tarde a las 9 de la noche y estudiaba hasta la 1 de la madrugada, y el otro turno era de las 5 de la mañana, esto con el fin de lograr avanzar en sus estudios académicos. Es así que Miguel Carbonell plantea los hábitos de estudio que nos hace falta mucho, ¿no? Nos habla del esfuerzo, y es así que Miguel Carbonell en su carta número 2
nos habla de los hábitos de estudio. Yo personalmente lo sigo en Facebook, en su página de Facebook como Centro Carbonell, y bueno, he visto sus conferencias, y en sus conferencias siempre nos hace hincapié, ¿no? Y nos dice que todo aquel estudiante, cada día que no estudia, ojo, es menos abogado, obviamente hablando de la licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, es una frase muy profunda con respecto a la carta número 2, la cual nos habla de los hábitos de estudio, porque pues un abogado, un licenciado tiene que estar siempre completamente en proceso de estudio, en proceso de aprender, porque el derecho es cambiante, siempre va a ser cambiante y nunca va a dejar de ser cambiante. Entonces, desde la antigüedad ha cambiado, de siglo con siglo ha cambiado. Entonces es así que un estudiante de derecho y ya un abogado formado ya con título tiene que seguir estudiando. En su carta pues número 2 nos habla de los hábitos de estudio que tenía él, nos habla textualmente de que él tenía pues unos turnos, ¿no? Se dividía un horario de 8 horas en 2 partes, y el primer turno pues era dormir de las 5 de la tarde a las 9 de la noche y estudiaba hasta la 1 de la madrugada, y el otro turno era de las 5 de la mañana. Entonces, pues él nos habla de los hábitos de estudio. Los hábitos de estudio que tenía él eran intensos. Yo creo que muchas personas, aún así, en la actualidad y ya siendo abogados, pues se les ha de hacer difícil, ¿no? Se nos hace difícil tenerle tanto amor a la carrera. Sin embargo, todos los que estamos estudiando la licenciatura en Derecho tenemos que estar enamorados de ella, porque es una carrera completamente difícil. Es de siempre estar leyendo, estarte esforzando, tareas, trabajos, y bueno, eso como estudiante. Ya como abogado formado, pues muchas situaciones que tienes que arreglar en la madrugada, y entonces es así que Miguel Carbonell va ayudándonos, nos va diciendo, nos va orientando en el que te tienes que ir como acostumbrando a cambiar tu estilo de vida. Es el cambiar tu estilo de vida, porque al momento de entrar en la licenciatura en Derecho cambia completamente por pues el grado el nivel que pide esta licenciatura. Y pues es así que Miguel Carbonell nos termina de explicar en rasgos generales la carta número 2, y pues es en general esto lo que nos dice, ¿no? En la carta número 3, Miguel Carbonell nos habla de pues el lenguaje jurídico, ¿no? Un tema importante dentro de la carrera. Yo creo que muchos no estamos acostumbrados a todos estos términos, toda la terminología jurídica que emplean los maestros de la licenciatura, y es por eso que muchas veces se nos complica, ¿no? Se nos complica, y a lo mejor hay veces que nos piden los abogados que veamos conferencias de abogados, de juristas, de diferentes personas en el ámbito jurídico, y pues se nos hace complicadísimo entender alguna terminología jurídica, y es de esto lo que nos habla Miguel Carbonell en esta carta, y nos dice específicamente, nos habla pues de la importancia, ¿no? De a lo mejor, si no entendiste algo del maestro, pues preguntarle directamente, ¿no? ¿Qué pasó? No entendí esta palabra, porque es necesario, siempre es necesario entender las palabras, entender la terminología jurídica para entender pues la esencia de la enseñanza, ¿no? Entender de verdad lo que estás escuchando, entenderlo de verdad, y ya no tenerlo que memorizar, sino que ya está aprendido, no lo oíste, lo escuchaste, ¿no? Entonces, es esto lo que nos plantea Miguel Carbonell en esta carta, y nos habla pues de la importancia de la terminología jurídica. Y igual, es así que Miguel Carbonell en su carta número 4 nos habla de la importancia del lenguaje jurídico. Yo creo que es uno de los temas más importantes dentro de la carrera cuando vas llegando, el que te hablan pues las primeras cosas, ¿no? Derecho romano, y bueno, terminología de por sí ya pues en otro idioma, ¿no? Que ya a lo mejor ya ni es existente, que ya no se usa, y de pasadita pues que no se entiende, no entiendes la terminología, no sabes a qué se refieren. Es ahí donde Miguel Carbonell nos plantea la importancia de la pregunta, ¿no? De la pregunta, del llegar con tu licenciado, con tu maestro, a decirle: no entendí esta palabra, quiero que me la explique, porque es ahí
donde se da la verdadera esencia de la enseñanza, y es que tú ya no estás memorizando, ya simplemente estás aprendiendo, estás absorbiendo, estás siendo una esponja que todo lo que le llega, cuando ya sabes lo que es, ya solito se adhiere a ti, no lo tienes por qué estar comprendiendo. Y también nos habla de la importancia de que si no sabes y no se da la pauta, la confianza para hablar con ese maestro, pues nos habla del buscar, ¿no? Del buscar también las alternativas. No todo se te va a llegar, pues regalado, muchas cosas las tendrás que buscar desde el inicio. Nos habla, ¿no?, de los hábitos de estudio que tenía él, y bueno, todo completamente se va haciendo un esfuerzo día con día de aprender nuevas palabras, y es así que pues muchas veces a los abogados no se nos entiende, no se nos comprende, y es la importancia que plantea Miguel Carbonell en esta carta número 3 de la terminología jurídica, ¿no? El saber de lo que está hablando pues tu maestro, para que así tú aprendas, de verdad aprendas y no memorices. Estás escuchando y pues no estás oyendo, ¿no? En la carta número 4, Miguel Carbonell nos habla de la información jurídica, ¿no? Nos habla de la importancia de investigar. Ahorita, bueno, en la actualidad se nos hace muy fácil consultar alguna página de internet, y bueno, ya ni siquiera le damos la importancia, agarramos Wikipedia, rápido lo copiamos, y bueno, información completamente pues sin sustento, no es verídica, y bueno, ni siquiera nos damos a la tarea de buscar al mejor pues en una página de la UNAM, del Politécnico, o hasta de universidades extranjeras, ¿no? Es así que Miguel Carbonell nos habla de la importancia que tenía en esa actualidad, en esa época, las bibliotecas, ¿no? Y los maestros. Yo creo que en ese instante lo más importante que podía haber, yo creo que era un maestro, ¿no? Porque un maestro ya era una enciclopedia andante, era un libro andante, ¿no? En el cual podías preguntarle de esto, obviamente no sabía de todo, pero sin embargo sí sabía de mucho, mientras que tú, por ejemplo, tendrías que leer un libro completamente para investigar sobre el derecho romano. Él pues ya lo sabía, ¿no? Él ya lo sabía y él te lo podía explicar, te lo podía enseñar. Y es así que Miguel Carbonell nos da esta importancia completamente de pues saber aprovechar la información dada en las universidades, el de leer todo lo que podamos. Volvemos a lo mismo, volvemos a la frase que él siempre utiliza: el leer los va a hacer grandes, el leer siempre les va a dar mucha información, les va a dar pues una mente muchísimo más amplia en el sentido de pues saber, ¿no? El saber es importante, y es así que se le da la importancia a la información jurídica, y todo lo que sea con respecto a la carrera, absorberlo y atraerlo hacia nosotros. Es así que Miguel Carbonell en su carta número 5 nos habla de las nuevas tecnologías, que pues en su época fueron muy nulas, fueron muy escasas. Lo más tecnológico que podías encontrar, yo creo que era una biblioteca y un maestro, como lo dije en la carta anterior. Y es así que nos habla, y bueno, lo reflexionamos, ¿no? Que ahorita ya tenemos las facilidades completamente abiertas a todos. El internet es una herramienta que pues mayormente todos obtenemos, si no lo tenemos en pues privado, a lo mejor en nuestra casa, en nuestros hogares, pues tenemos la opción de ir a algún ciber, alguna zona de wifi abierta del gobierno. Y bueno, yo creo que ya en la actualidad casi todos tenemos algún dispositivo electrónico, y bueno, completamente fácil. Sin embargo, pues para este jurista no fue la situación, no fueron las pues circunstancias. Así que nos habla de las nuevas tecnologías que ahorita tenemos y que son completamente importantes. Saber utilizarlas, saber pues dónde encontrar la información, y no dejarnos ir simplemente porque pues es un libro gigantesco. Yo creo que se podría decir que es un libro mundial, y yo creo que un libro madre se podría decir, ¿no? El internet. Entonces es así que pues el saber de las tecnologías te va a hacer más fácil la elaboración de pues las diferentes tareas que te dejan en la universidad, y pues es esto en general lo que nos habla Miguel Carbonell en su carta número 5.
En su carta número 6, este escritor nos habla de el hecho de memorizar, algo que no se nos da a muchos en la actualidad y que no memorizamos y tampoco aprendemos. De pasada, no aprendemos. Entonces, lo que nos dice él es que no se necesita memorizar. Es lo que estaba hablando hace unas cartas anteriores. No se necesita memorizar. Más bien lo que se necesita es saber y aprender y descubrir la verdadera esencia de la enseñanza. Es así que si tú pues percibes alguna situación que te están dando en alguna clase, pues no la tienes que memorizar. Todos los conceptos jurídicos no los tienes por qué memorizar. Se te van a pues a adherir a ti mismo y es ilógico que quisieras a lo mejor pues memorizar la Constitución, que quisieras memorizar algún código. Entonces los códigos ahí los tienes, ¿no? Yo creo que, bueno, en la carrera es necesario a lo mejor pues, que te apliquen un examen para pues evaluar algún conocimiento que hayas tenido durante la carrera. Obviamente muchos utilizamos esa pues manera de memorizar todo, ¿no? Algunos días antes estarlos estudiando. Sin embargo, es una manera incorrecta el memorizar. En la escuela no se tiene por qué memorizar, en la escuela se va a aprender y el aprender te va a hacer que no tengas, que se te va a hacer pues alguna habilidad pues nata, ¿no? Entonces es así que Miguel Carbonell nos habla en su carta número 5, su carta número 6 del memorizar. En su carta número 7, Miguel Carbonell nos habla de la importancia de saber interpretar y argumentar. El interpretar y argumentar es una base, los cimientos de un abogado. Desde el inicio tú te puedes apoyar de pues diálogos, de interpretar, de argumentar. Obviamente pues la ley siempre va a ser de interpretar. Obviamente pues ya en un caso a favor de tu cliente, ¿no? El argumentar pues te sirve en cualquier lado para defender tus ideales, lo que tú piensas, todo, ¿no? Entonces el argumentar no es pues un hecho específico de la carrera de abogado. Sin embargo, el argumentar lo ocupas en todos los ámbitos de tu vida, desde que argumentas en tu trabajo, por qué no entregaste tal cosa, porque pues, no había copias, no había tinta. El argumentar lo puedes ocupar en cualquier lado y es una base fundamental para todo aquel abogado que quiera ser un buen abogado, el interpretar también, y es en general de lo que nos habla pues esta carta número 7. Miguel Carbonell nos habla de la importancia del saber interpretar y del saber argumentar. En la carta número 8, Miguel Carbonell nos habla de las cuestiones éticas y es aquí donde quiero citar una frase que él ha mencionado. Él nos dice que un abogado sin ética es como un barco a la deriva y tiene completamente toda la razón. Considero que una parte fundamental, si no es que la parte más fundamental de un abogado tiene que ser su ética y su moral. Está muy discutido la situación siempre de lo que es lo bueno y lo malo. Sin embargo, no hay por dónde perderse, no existe por dónde perderse, porque lo bueno es más que evidente y lo malo también es más que evidente. En el derecho muchas veces nos guiamos por situaciones ideológicas, muchas veces nos dejamos guiar por este tipo de pues, circunstancias. Sin embargo, creo que existen muchas cosas que nos limitan, en la cual una de ellas es la ciencia. Por eso es que en las escuelas no se enseñan aspectos religiosos, porque simplemente científicamente no son comprobables. Sin embargo, tenemos algunas contradicciones, ¿no? Algunas contradicciones con respecto a el ámbito pues de las ideologías de género, ¿no? Que se enseñan, sin embargo tampoco son científicamente comprobadas. Claro que obviamente organismos internacionales se ha dado a conocer que pues son biológicos, pero sin embargo no existen estudios y es ahí donde se contradice mucho, ¿no? Se contradice mucho lo que es la ética, la moral y con respecto al derecho. Sin embargo, siempre considero que el derecho tiene que ir apegado a la ciencia, ya que es lo que es tangible para el derecho y lo intangible, pues no. Es por eso que pues hay casos en los que dicen que estaba poseído y por eso mató, pero sin embargo pues no se puede comprobar, no se puede asegurar y pues se le culpa, ¿no? A lo mejor se le agregará que tenía alguna enfermedad mental, pero
no se puede comprobar. Entonces, pues es ahí donde se mezcla un poquito lo de la ética, la moral, saber lo que está bien, lo que está mal, pero como lo digo, la ética y la moral son aspectos siempre que te van a llevar a lo bueno para ti. Sin embargo, yo creo que si lo bueno para mí es vivir una vida pues de libertinajes, pues yo creo que no se puede ni siquiera llamar algo bueno, ¿no? Porque a lo mejor será bueno para mí, pero en realidad es todo lo contrario. Entonces es donde nos habla Carbonell de las cuestiones éticas, y en un abogado completamente tiene que tener situaciones éticas, y más aún los abogados que se meten a la política, que muchas veces traicionan sus ideologías, traicionan su ética, su moral, simplemente para tener un buen un buen reflejo frente a la sociedad. Y pues es así que muchas veces los abogados se corrompen, los de administración pública se corrompen, y pues es así que todo se va hacia abajo. En la carta número 9, Carbonell nos habla de la especialización, y a mí aquí me gustaría citar alguna frase de aquel pensador filósofo que nos dice: yo solo sé que no sé nada, porque entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Es ahí donde Carbonell nos pone específicamente que no se puede ser un todólogo, no se puede ser una persona completamente llena de sabiduría, y es ahí donde entra la frase, ¿no? Yo siempre voy a tratar de seguir aprendiendo, pero es imposible que yo aprenda todo. Es importante saber acerca de tu especialización, debido a que muchas personas pues se especializan en cosas que pues lamentablemente no fue lo que les gustaba, no fue lo que les agradó, y simplemente pues es que no solamente son infelices ellos, ¿no? Sino que también hacen infelices a sus clientes, infelices a muchas personas más que van a convivir con ellos el resto de sus días. Y bueno, es ahí la importancia de la especialización, y bueno, que todos aprendamos, y que pues en algún momento sepamos por dónde nos vamos a dirigir, que si me gusta la rama de penal, de civil, alguna otra materia, ¿no? Entonces esa es la importancia de la especialización dentro de la materia de la licenciatura en Derecho. En su carta número 10 habla de los posgrados, los cuales son muy importantes, son muy necesarios para un abogado, ya que esto le va a dar todavía un grado más alto de conocimientos, más que del papel, pues los conocimientos, en los cuales son necesarios para la especialización, para saber de lo que estás hablando, y de esa manera hacer que un abogado sea mucho más, competente. En la carta número 11, Carbonell nos trata de explicar lo que es la investigación jurídica y la importancia de esta, ya que pues cuando seas abogado ya formal, no podrás, tal vez sí puedas, pero no es necesario que toda la información la saques de internet. Ahorita, es más fácil sacarla, porque por ejemplo las tesis, todo lo podemos encontrar con respecto a la Suprema Corte, lo podemos encontrar en internet, ya no es necesario estar consultando algunas fuentes de carácter meramente físico, sino que ya digital. Y es así que habla de la importancia de la investigación jurídica, y pues del impacto que tiene en un abogado. En la carta número 12, Carbonell nos habla del derecho y la economía, que son a lo mejor ciencias completamente distintas, sin embargo también van tomadas de la mano, ya que es importante siempre tener en cuenta que el derecho y la economía son algunas situaciones en las que muchas familias salen afectados, algunos abogados se dejan guiar por este tipo de situaciones. Y bueno, es importante saber la relación entre el derecho y la economía, para que así te veas en un mejor panorama y puedas obtener un mejor resultado como abogado. En su carta número 13, Carbonell nos habla de los abogados y la democracia, un tema importante, un tema relevante en sentido político, ya que al momento de elegir a algunos representantes para la sociedad, muchas veces nos dejamos ir por lo más famoso, por lo más atrayente, como ya lo vemos en el caso del gobernador de Morelos,
que es Cuauhtémoc Blanco, y que simplemente pues es muy difícil de que sepa de administración pública. Por eso hay personas que precisamente estudian administración pública, que pues hablan y sus materias son específicamente de cómo llevar pues la batuta de una sociedad, que no es nada fácil. Y los abogados, antes era muy común verlos dentro del ámbito político, ahorita ya no mucho. Sin embargo, considero que sí es necesario que la persona dentro de la política tenga nociones de derecho, ya que el derecho es una ciencia pues completamente que lleva a todas las demás. Es una ciencia que para la política es fundamental, y pues la administración pública, ¿no? Carbonell, en su carta número 14, nos habla del derecho pues humanista, se podría decir derecho como humanismo, en el cual nos quiere proyectar una imagen, nos quiere proyectar una idea, en el sentido de que muchas personas se dejan llevar por la importancia de la carrera, por el ámbito económico que deja la carrera y por muchas otras situaciones, ¿no? Poderes dentro de la administración pública, dinero, etcétera. Entonces, nos habla del humanismo. El humanismo nos trata de llevar un poco a este ámbito de no dejarte corromper, que siempre tener una pues ética profesional, y no dejarte llevar por situaciones externas a las cuales, bueno, simplemente te van a llevar a ser un abogado. Pues tal vez podrás ser muy consciente de todas las situaciones que existen, pero sin embargo serás un abogado mediocre, en el cual, bueno, ya te dejaste corromper, el humanismo se te fue por un lado y te estás caminando por otro lado completamente incorrecto. Entonces es así que Carbonell nos habla de la importancia del humanismo dentro del derecho. Así podemos ser unos abogados con más sensibilidad frente a las diferentes pues situaciones que se dan diariamente, y las diversas situaciones que viven las familias, y que, bueno, cada vez se llega con algún caso nuevo, y, bueno, entenderlos. En su carta número 15, Carbonell nos habla bueno, sobre qué es la justicia, ¿no? La justicia es muy variada dentro de, bueno, ahorita en la actualidad todavía tiene algunas variaciones. Sin embargo, no podemos definir la justicia en todas las ramas del derecho, en todos los ámbitos, como algo específico. La justicia es esto, la justicia es el otro. La justicia la podemos observar siempre desde un punto de vista completamente distinto al de la otra persona. Sin embargo, se trata de llevar algún pues punto en el que nos podamos guiar para entender la justicia y la interpretación de la ley, y así pues tener un punto claro. Por ejemplo, los jueces, los abogados, saber si defender a un cliente o no, pues ya es decisión de cada quien con respecto a la ética moral. Con respecto a la ética, sin embargo, pues la justicia, ¿no? Saber, oye, de verdad tú eres un violador, dime la verdad, ¿no? No, pues sí soy un violador. Es justo que yo te defienda, es ético para mi carrera. Yo creo que la justicia tiene muchas formas diversas de interpretarse y de manifestación, pero sin embargo la justicia siempre es muy directa, a pesar de que tiene muchas variaciones y muchas formas de interpretar. La justicia siempre sale y es un pelito que se rescata, y es ahí donde dices la justicia tiene que ser esto. En su carta número 16, Carbonell nos habla de la motivación, y creo que es un punto clave para la carrera de Derecho. La motivación siempre tienes que tenerla día con día, cada vez que te despiertas y cada vez que te vas a acostar, cada vez que vas a tomar la pluma para escribir un ensayo, una tarea, una investigación. Creo que la motivación siempre es una parte fundamental, que no tienes que esperar la de afuera, más bien te la tienes que dar tú mismo. Tienes que ser pues autosuficiente, tienes que amarte, y tienes que decir, sabes qué, yo puedo, mi motivación va a ser esto, mi motivación es la justicia, mi motivación es la igualdad de la sociedad,
mi motivación es mi familia, mi motivación soy yo. Entonces la motivación siempre tiene que estar presente en cada punto de tu vida como estudiante y después como jurista, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que plantear nuestra idea, a pesar de que pues yo a lo mejor podré saber de esto, del otro, de aquella rama, de aquella constitución, de aquel derecho. Entonces es ahí donde tenemos que de verdad plantearnos nuestra motivación día con día al momento de tomar un libro, tener esa motivación. Voy a leerlo porque dentro de 20 años yo sé que voy a ser una persona, pues primeramente Dios, pues voy a ser una persona pues buena, ¿no? Voy a ser una persona que le dé a mi familia una vida digna, y que bueno, trataré de siempre ser mejor persona, y esa es la motivación con la que se tienen que dirigir los estudiantes de derecho, y en realidad todas las personas nos tenemos que dirigir con esa motivación día con día de despertar con la alegría de estar vivos y con la alegría de poder estudiar. Es así que yo, como estudiante de derecho, llego a mi conclusión, la cual es que este libro es fundamental para todo estudiante de derecho. No por eso se llama Cartas a un estudiante de derecho. Es así que lo recomiendo completamente. Como conclusión, como estudiante de derecho, creo que es un libro fundamental para iniciar la carrera, para comenzarla, porque te plantea las cosas como en realidad son. Es así que yo lo recomiendo, y como conclusión yo daría que la carrera en derecho es una carrera súper hermosa, voy iniciando, pero sin embargo la amo, la considero un aspecto fundamental para mi vida, ya que siempre me he dirigido con respecto a la ética, a la moral y al derecho. Es las bases fundamentales de mi vida. Es así que me despido, me dio mucho gusto compartir este video con ustedes. Es así que me despido. Mi nombre es Cristian Vilchis Díaz, soy perteneciente al Instituto Universitario del Estado de México en la licenciatura en Derecho. Nos vemos pronto, bye.